Buen día, estamos aquí con nuestro panel de expertos para hablar sobre un caso de resistencia antimicrobiana en cerdos por Streptococcus suis. Mi nombre es María Alejandra Araujo Romero, médica veterinaria, representaré a mi sector y además de eso seré la moderadora en esta sesión. Mi nombre es Angie Paola Guerrero y vengo representando a los porcicultores. Buenos días, mi nombre es Angélica María y represento a los médicos humanos. Buenos días, mi nombre es Laura Bermúdez y represento a los epidemiólogos. Buenos días, mi nombre es Jessica Telles y represento a los políticos. Bueno, en cuanto al caso, se dio en el área fue en una región en vías de desarrollo, cuya fuente o motor económico principal es la producción ganadera. Los casos se dio un primer caso humano en 2005, 12 casos fueron seguidos a este en esa misma semana con lesiones cutáneas en manos y brazos, inflamación y eritema en brazos. Bueno, en la zona en general, la primera muerte humana se reportó en junio 21 por septicemia, shock tóxico y meningitis, y en junio 27 se reportó una segunda muerte en igualdad de condiciones. En cuanto a la gente, se aisló de Streptococcus suis multiresistente. Después, el manejo que se dio a este caso, inicialmente se sospechó de una enfermedad bacteriana, se inició un tratamiento con penicilinas, estas no funcionaron, se usaron quinolonas, estas tampoco funcionaron y se optaron por antibióticos de última generación. Entonces, ¿cómo planteamos el estudio del brote y qué aspectos serían importantes a considerar? Entonces, señorita Bermúdez, ¿qué objetivo tiene hacer el estudio de este brote? Bueno, em, bueno, el objetivo principal es más que todo pues determinar por qué ocurrió el brote, las medidas de control, también identificar a quiénes van dirigidas las medidas de control y pues la prevención de brotes similares pues que pueden llegar en un futuro. De acuerdo, entonces tenemos que establecer la existencia del brote. ¿Cómo haríamos esto? Pues por el momento hay pocos casos. em, ya sería también como establecer las comparaciones entre otras regiones y pues también pues cuando se consideraría un brote, cuando pues se realice como el incremento del número de casos respecto pues a los valores esperados en un área determinada o también pues la aparición de una enfermedad en una zona que pues antes estaba libre de ella. Ok, en cuanto a la verificación del diagnóstico, doctora Angélica Maecha, ¿qué nos puedes aportar al respecto? Sí, muchas gracias. Las entrevistas pues a los casos, la revisión de las historias clínicas, también es importante pues esos hallazgos laboratoriales. En ese punto pues es muy importante las pruebas microbiológicas o el diagnóstico clínico, pues en este caso debería hacerse tanto en animales como pues en humanos para confirmar esa zoonosis. Sí, desde la perspectiva médica veterinaria también estoy de acuerdo que deberíamos hacer esto en humanos tanto como en animales también deberíamos hacer este diagnóstico microbiológico. Señorita Bermúdez, en la descripción del brote, ¿qué medidas debemos tomar? Pues todo lo que es recolectar y sistematizar datos, puedes describir la o las poblaciones afectadas, en caso pues tanto en humanos como en animales, hacer lo que son gráfica de distribución de la enfermedad, la construcción de la curva epidemiológica y pues también tener en cuenta pues a profundidad la epidemiología del Streptococcus suis. Efectivamente, este ciclo epidemiológico desde medicina veterinaria les puedo decir que es importante tener en cuenta los reservorios extraanimales, los portadores reproductores, que sea una amplia propagación al destete, que sea mucho en estos animales en condiciones de estrés o en condiciones subóptimas. Adicional a eso, tener en cuenta el control de plagas, los roedores, las moscas, aves silvestres que estén en contacto con estos animales y, por supuesto, a los porcicultores que tienen un contacto muy estrecho con estos animales para establecer nuestro estudio de brote. En cuanto al planteamiento y la hipótesis, quiero saber la perspectiva de los porcicultores. ¿Se consideran ustedes una población susceptible? ¿Qué asociación encuentran con la fuente de la infección de esta enfermedad?
Pues yo considero como porcicultor que desafortunadamente nosotros, al ser en vía de desarrollo, realmente no tenemos oportunidades eh, sí, como las oportunidades para poder acceder a este tipo de tratamientos en las prevenciones de las vacunaciones y eso. Nosotros a veces no sabemos si el animal está contagiado o no está contagiado porque realmente no tenemos una colaboración frente a los recursos que nos deberían patrocinar, sean las entidades públicas o sean los médicos veterinarios. Realmente no tenemos la educación para saber cómo cuáles debería ser el proceso, el manejo y el control frente a este brote. Además de que no contamos con las óptimas condiciones para tener incluso la bioseguridad hacia nosotros, como la facilidad de encontrar centros de salud, la facilidad de comprar las protecciones primarias como lo son los guantes y los tapabocas para poder hacer el manejo de los animales. Lo cual, por supuesto, los pondría a ustedes como en una población, los determinaría a ustedes como una población susceptible, al igual que a nosotros, los médicos veterinarios, al tener un contacto estrecho con estos animales. Y en cuanto a las medidas de prevención primarias, quisiera saber el aporte de cada uno. Por ejemplo, doctora Angélica Maecha, ¿qué se puede hacer desde el sector salud humana? Sí, entonces es aumentar pues esas medidas de protección, como pues el uso de guantes, el uso de tapabocas, desinfectantes, lavado de manos, en fin. Señorita Guerrero, por parte de los porcicultores. Nosotros nos comprometeríamos a, digamos, utilizar esas medidas de protección, además de que si nos logran dar unas clases de prevenciones y eso frente a esta epidemia, las tomaríamos y además actuaríamos de la manera adecuada colocando las vacunas respectivas a los animales. Señorita Telles, ¿qué podría aportar la política a estas medidas de prevención primarias? Lo primordial que haríamos sería hacer una legislación preventiva para darle las vacunas a los porcicultores contra el estreptococcus. Excelente, entonces, bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta de este debate y es, ¿se consideran adecuadas las medidas que se están aplicando a las explotaciones? Eh, desde la perspectiva de los médicos veterinarios, yo les puedo decir que los porcicultores no están solicitando la asesoría de un médico veterinario y muchos están automedicando estos animales. El uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento es una práctica muy utilizada que fomenta la resistencia antimicrobiana en estos animales, por lo cual podemos sugerir el uso de alternativas como nutracéuticos, probióticos, prebióticos para hacer promoción del crecimiento de estos animales sin la necesidad de usar estos antimicrobianos. Por parte de los porcicultores, ¿qué opiniones tienen al respecto de las medidas que se están aplicando? Pues en este caso yo considero que las medidas realmente no son las adecuadas porque nosotros realmente nuestras explotaciones las manejamos de cómo lo aprendimos de nuestros ancestros. Sí, y en muchas ocasiones hemos fallado en el uso de los medicamentos, pero en muchas ocasiones, como lo dijo la doctora Alejandra, no tenemos el beneficio de tener un médico veterinario en las explotaciones que nos pueda explicar, nos pueda decir y nos pueda guiar cómo sería la manera adecuada de utilizar los medicamentos. Además de que los centros de salud realmente no los tenemos a la mano y nosotros solo tenemos como la manera de utilizar los recursos que ya tenemos en nuestras fincas. Y adicional a esos, les están mezclando animales en diferentes estados de salud en sus predios. Llegan animales que les ponen fuera de las cuarentenas, les mezclan animales en sus predios cuando llegan de otros lugares. Por lo que nosotros no sabemos la importancia de que, como por qué utilizar la cuarentena en los animales. La importancia para nosotros realmente es obtener la explotación. Y muchas veces hacemos los intercambios de animales
justamente para lograr como el cruce de razas que tanto buscamos. Y ahí estamos fallando nosotros. Bueno, doctora Angélica, como experta en salud pública, ¿se cree que ha actuado correctamente en los casos humanos en este brote? ¿Que sí o no? ¿Y qué errores se han cometido si es el caso de que no se ha actuado de manera correcta? En la última pregunta, ay, perdón. Sí, miren, no fue correcto pues el manejo que hubo pues en cuanto al diagnóstico oportuno, al ser pues una pues, población en vía de desarrollo, solo tiene pues acceso pues a centros de salud y no hay una atención hospitalaria, lo que propició los dos fallecimientos, pues en este caso. También pues esas pruebas diagnósticas no se dieron en el momento pues adecuado y adicionalmente pues empezó pues un tratamiento de antimicrobiano sin un diagnóstico y pues también se utilizaron antibióticos sin ese diagnóstico oportuno, ¿sí? No funcionaron y pues se cambiaron así sucesivamente y esto generó una resistencia antimicrobiana agravando pues, el problema. Entiendo. Entonces, en algún momento estas medidas pueden tener repercusiones en salud pública. En caso afirmativo, ¿pueden explicarme cuáles desde las diferentes perspectivas? Por ejemplo, los porcicultores. Sí, digamos que sí puede tener una repercusión, ya que nosotros somos expuestos, estamos expuestos a esta enfermedad y realmente no nos somos conscientes de que si el animal está enfermo, yo me contagio, porque no tenemos una educación base que nos diga, nos entrene y nos eduque cuál es la importancia del uso del manejo de las vacunas, cuál es la importancia del uso adecuado de los medicamentos frente a los crecimientos, frente a las enfermedades, porque a veces empezamos a utilizar medicamentos así a la de Dios, como les digo, nuestra cultura es muy tradicionalista y no podemos garantizar nuestra propia seguridad. Entiendo, desde la perspectiva del médico veterinario, les puedo decir que el uso excesivo de estos antibióticos va a generar tolerancias. Estas tolerancias pues genera las resistencias antimicrobianas y estas resistencias en los animales va a generar una circulación mayor de las cepas zoonóticas y estas cepas zoonóticas claramente en algún momento van a llegar a afectar a nuestras poblaciones expuestas como los porcicultores o claramente a nosotros, los médicos veterinarios, por lo cual considero es un riesgo a la salud pública. Doctora Angélica Maecha, desde la perspectiva de la salud humana, ¿qué nos puedes aportar? Y pues en cuanto pues al Streptococcus suis, pues en humanos es raro, pero puede, en caso que se presente, puede causar una grave enfermedad, incluyendo pues la meningitis y la sepsis. Que fue lo que mató a los dos casos confirmados en nuestro brote. Exactamente. Entonces, ¿cómo podríamos actuar para tratar de corregir el problema de la resistencia a antibióticos que se ha presentado tanto en animales como en el hombre en este caso? Digamos que sintetizando todo lo que hemos venido hablando, eh, un factor importante desde la perspectiva One Health, una salud, la vigilancia conjunta, según la Red de Investigación de Salud Animal, podemos hacer un plan sanitario de registros desde la parte del médico veterinario, hacer un plan de registros de los animales, hacer una vigilancia adicional a esto por parte de la salud humana con nuestra doctora Angélica Maecha, hacer un seguimiento, una vigilancia de los casos en humanos, las pruebas complementarias de las que ya venimos hablando, con hacer un diagnóstico oportuno nos permite tomar las medidas oportunas, tratamiento, control y prevención, limitar el uso aprobado por la autoridad competente. Por ejemplo, señorita
señorita Telles, desde la parte de la política, ¿qué podemos hacer en cuanto a legislaciones que nos puede aportar la política en esta solución a este problema de resistencia? Bueno, pues para empezar sería el cumplimiento de la legislación sobre el uso y como la distribución de estos antimicrobianos. Y pues para esto sería necesario hacer como legislaciones más estrictas que no apliquen únicamente a la medicina humana, sino que también a la medicina veterinaria para que todo esto conlleve a un mismo beneficio y sea un bien en común para ambas partes. Y adicional a eso, hacer políticas para la detección de los agentes, mejorar la capacidad de los laboratorios, ¿correcto? Sí. Considero también que otro punto importante que tenemos que tener en cuenta desde la perspectiva One Health es la educación comunitaria. Nosotros como médicos veterinarios hacer concientización, comunicación de los riesgos a los propietarios de animales, de cerdos, sobre el riesgo zoonótico que tienen con el Streptococcus suis, además de plantear alternativas farmacéuticas, nutracéuticos, probióticos, prebióticos que permitan hacer pues este crecimiento de los animales sin la necesidad de usar dosis bajas de antibióticos que potencien la resistencia. Desde la perspectiva de salud humana, considero que el sector humano también podría ayudarnos en esta educación de la comunidad, ¿cierto, doctora Angélica? Y ya eso Sí, es sería. muy importante tener pues esas medidas de protección. También el contacto con los animales es muy importante, tener mucho cuidado con esta parte. El lavado también de esas comidas, la cocción de las carnes, porque muchas veces estos antimicrobianos no le dan un tiempo adecuado de retiro y pueden llegar al consumo humano. Bueno, Entonces, esto sería en general lo que tenemos que hacer, lo que deberíamos hacer para tratar este caso de resistencia a antimicrobianos por Streptococcus suis. Gracias a todos nuestro panel de expertos por todos sus aportes y por toda esta interdisciplinariedad que nos permita hacer un abordaje One Health de este caso. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias.